Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Cesu y hoy les traigo la reseña de La armadura de la luz de Javier Miró. Me gustaría poder mostrarles la versión en físico de este libro, pero la verdad es que no lo tengo porque lo leí en digital. Y esto, si bien no es tan bueno porque en realidad a mí me gusta leer bastante en físico, fue bastante bueno porque me permitió leerlo en otros lugares que no sea mi casa, lo cual me permite viajar con un Kindle y leerlos de ahí, lo cual es mucho más cómodo, así que esta vez punto para la versión digital. A pesar de que recién en este video les estoy haciendo como una reseña oficial de este libro, ya les he hablado en otro video sobre este libro y es en el video que hice un blog reading cuando fui a Punta Cana, que en realidad aparte de blog, porque estaba en Punta Cana, fue también un contar qué me estaba pareciendo mi lectura. Y hasta en ese momento, hasta en ese viaje, leí la mitad del libro. Y cuando llegué a casa, digamos que no continué esa lectura. Por lo tanto, la lectura de este libro se me hizo un poco cortada. Un poco mucho cortada porque la verdad la reenganché unos meses después. Eso me sirve para decirle que a pesar de que reenganché la historia me acordaba cómo se llamaban todos los personajes y todo, lo cual es bastante raro en mí porque yo suelo tener una memoria que puff, pero se ve que el libro me había dejado una huella bastante profunda sobre los personajes, sobre sus nombres y sobre sus vidas, que me hizo fácil poder reengancharlo y ahí sí en un segundo tirón lo terminé de leer. Pero este corte y que no haya leído tan rápido la novela me juega un poco en contra a la hora de hacer esta reseña porque creo que el libro tiene un montón de cosas para decir, pero sin embargo no creo poder hacerla tan completa como hubiera querido hacer en un principio. Igualmente vamos a dejar de hablar y vamos a empezar con la novela. Cuentan las estrellas que, cuando el mundo era aún joven y la magia de la creación fluía libre por la profundidad de los océanos, nació Abinayar, la primera ballena. La historia empieza con un prólogo contándonos, como vieron, un cuento de como de los inicios de los tiempos. Podría ser una fábula, algo que ni siquiera podemos estar seguros de que ocurrió o no, es como un cuento que viene de la antigüedad y que en la historia mismo no es partícipe o no tenemos ni idea qué conexión tiene con la historia hasta como por casi la mitad, tal vez un tercio o más, y nos cuenta entre otras cosas la historia, podría decirnos, o un suceso en la historia de la vida de Abinayar, y no estoy segura si se dice así, pero supongamos, que es una ballena venerada como una diosa de la justicia. Y el propósito de este prólogo, digamos, es contarnos cómo es que surge la armadura de la luz y la armadura de la oscuridad. Después de ese prólogo sí empezamos con el capítulo 1, que ahí entran nuestros personajes principales. Y acá, bueno, tengo una dualidad sobre qué es personaje principal, protagonista, porque la historia es contada a varias voces y yo creo que, no lo sé, los protagonistas pueden ser los dos primeros que aparecen, que son Jax y Vicky. Repito que todos los nombres que vaya a decir en esta reseña no estoy seguro que se digan así, pero yo les digo así. Jax y Vicky son dos aventureros que tienen una vida que no tiene ninguna motivación, digamos. Ambos hacen diferentes cosas como para sobrevivir, para conseguir dinero, roban. Son como aventureros de poca monta, no tienen nada en especial o un destino o un motivo para algo. Y en sí la trama va de que en un momento, que es muy avanzada la historia, pero esto lo dice la sinopsis, por eso se lo estoy contando, y es el por qué la novela se llama La armadura de la luz, es que en un momento se van a enterar de que hay un concurso, como una batalla tipo Juegos del Hambre, pero no necesariamente todos tienen que morir, en el que todos van a luchar para conseguir el premio mayor, y este premio mayor es la armadura de la luz. Pero antes de que la historia llegue propiamente a la parte del torneo, vamos a conocer las otras voces de las historias y a esos otros personajes que narran en primera persona la historia, que en primer lugar, bueno, no es en primer lugar, pero uno de ellos es Eisel y es una especie de mentalista, no recuerdo si tiene una definición un poco más formal de qué hace, pero es un monje, de estas personas que hacen las cosas por un bien mayor o por un bien de la humanidad y no tienen como objetivos personales, como que no hay una codicia dentro de ellos que dicen quiero hacer esto por mí. Luego también tenemos las voces de Ada Bella y Aslor. Estos dos personajes son como de la clase alta, no recuerdo cuál es el título que tiene Aslor, pero tiene un título que lo hace ser como categorizado como por arriba de la gente normal. Y Ada Bella es su prometida, de estas típicas mujeres de antes, que obviamente no es una guerrera, pero siempre está bajo la sombra
el hombre. Y con estos 5 personajes tenemos 5 voces que cuentan la historia de diferentes puntos de vista, que pasan diferentes situaciones y a la vez con una realidad completamente diferente, porque tenemos todo tipo de personajes que le importan mucho a sí mismo, como es Aslor, personaje que no le importa para nada su bien o sus propios intereses, como es Aisel, personas que, bueno, le importa sobrevivir y está bien tener dinero, pero tampoco se quiere meter en muchos problemas, como es Jack. Y en personajes femeninos también tenemos una guerrera, alguien poderoso, alguien que va para adelante, que no teme, como es Ibiki, y también tenemos por otro lado a Dabeya, que es como todo lo opuesto, toda esa sumisión, todo ese estar a la sombra del hombre y no poder tomar sus propias decisiones. Aparte de los personajes ser muy diferentes entre sí, son personajes súper complejos. Si bien yo los describí con unas propias características cada uno, son unos personajes muy ricos, son personajes que no necesariamente te caen bien. Por ejemplo, a mí creo que ninguno me cayó del todo bien, o no me cayeron mal, bueno, algunos sí. Viven su vida a su manera, con un montón de defectos, son personajes bastante rotos, tanto porque tienen que vivir la vida desde abajo o no tienen los medios como para salir adelante, o personajes como Aslor, que está allá arriba en dinero y en estatus, y sin embargo por dentro es una persona espantosa, y tenemos no solo la oportunidad de conocerlo a través de estos ojos, sino de escuchar sus pensamientos, estar en sus propios zapatos, sentir lo que él siente, y la verdad es como que te genera un montón de sentimientos. Y es raro porque por un lado decís no me caen, pero por otro lado es como que te genera mucha curiosidad de querer saber más sobre sus vidas y sus historias. Además creo que la información se va dando de a poco pero acertadamente. Hay un montón de personajes, tal vez hay algunos más terciarios que un poco me los confundo, pero como les dije, estuve algunos meses en el medio entre que leí la primera mitad y la segunda mitad, y sin embargo recordaba claramente quién eran cada uno porque tenían una personalidad muy suya, se sentían muy reales. Es una novela larga, no podría decir cuántas páginas tiene porque al leerlo en digital me pierdo un poco, pero la sentí larga y sé que es bastante larga. Es una novela también con mucho detalle. Esto para mí jugó a veces a favor y a veces en contra. Las veces que jugó en contra es, por ejemplo, al principio, que creo que fue cuando más lo sentí, o tal vez porque no estaba acostumbrada como a la narración y después sí me fui acostumbrando, pero al inicio, en especial cuando llegan a una ciudad y demás, se cuenta demasiada descripción de lugares y esa parte se me hizo como un poco más monótona. Entonces al principio me costó engancharme porque además de las descripciones en el inicio, si bien uno lee la sinopsis y dice, bueno, va a haber un concurso y van a querer ganar la armadura de luz, si uno no hubiera leído la sinopsis, que fue lo que yo hice, no leer la sinopsis, si bien la historia es interesante y te va enganchando, no es que digas, bueno, quiero que llegue la parte de, quiero que llegue la parte de que están en guerra, quiero que llegue la parte que se resuelve la guerra, quiero que llegue la parte que, o sea, no sabes qué va a pasar. Entonces es como que, bueno, pasan ciertos acontecimientos y esos son los acontecimientos que te van atrapando, pero no es que quieras avanzar para llegar a algún lado, sino que avanzás porque la lectura es entretenida. Entonces siento que al principio era eso, era como mucha descripción y a la vez me faltaba una duda, algo a lo que yo quisiera llegar, pero después que ya como entramos en el mundo, entendemos cuál es la situación y vamos, yo creo que igual hasta el final vamos descubriendo cosas, lo repiten y muchas veces y Vicky, que bueno sería nuestra protagonista, no logra entender del todo y uno un poco que se pierde también con tanta información. Y ella misma dice, bueno, a ver, estoy bien y resumamos, es esto, esto y esto, y uno ahí también hace un repaso mental porque es un montón de información, porque es un mundo totalmente nuevo y sin embargo me parece que está bastante bien llevado. Sí creo que deja puertas abiertas o hay explicaciones o hay historias más profundas de ciertos personajes que no se cuentan y estaría bueno que se contaran, pero tampoco es que la novela deje ninguna duda demasiado grande. Pero por otro lado, lo bueno de tener tanto detalle no es tanto en la parte descriptiva, sino en la parte de cómo funcionan tanto el mundo como ciertos poderes, porque por ejemplo Aisel, yo te puedo decir, es mentalista y sí, bueno, te digo así, es como re fantasioso. Y si bien es fantasía, yo creo que está tan bien explicada la parte de Aisel y cómo usa sus poderes y demás. Tiene tanto detalle, pero a la vez no es un detalle pesado. Ese detalle es como le está dando toda la información y yo estoy dentro de su cabeza y ya está. Siento que yo podría activar como los poderes y hacer como hace Aisel, pero ese detalle me gustó un montón porque me podía
hacer que esa parte de fantasía la sintiera más real de lo que era. Y hablando de Aisel, esto me lleva a una de las partes o situaciones que más me gustó de la novela, y es como tonto porque es algo súper chiquito, no es nada grande, sino los pequeños detalles de Aisel hablando con Ibiki. Ambos no se pueden comunicar hablando, si no me equivoco, porque Aisel no habla la misma lengua, o sea, el mismo idioma que habla Ibiki. Entonces Aisel lo que hace para comunicarse con los demás es transmitir como sus pensamientos adentro de la cabeza de la otra persona. Entonces Aisel te está hablando a vos y sin embargo ninguno de los dos está moviendo la boca. Y por lo tanto Aisel también puede leer los pensamientos de las otras personas. Entonces es muy gracioso cuando hay una conversación entre Aisel e Ibiki. E Ibiki en ciertas situaciones es como un caos, porque está lo que ella realmente quiere decir, está sus pensamientos que no quiere decir. Es tipo cuando uno no quiere pensar en algo y justamente piensa en algo, entonces tipo no le quiero decir que tal cosa y justamente es lo que está pensando, entonces intenta controlar ese pensamiento. Y a la vez está el pensamiento de uy, qué frío que hace o cosas por el estilo. Entonces hay una cierta situación en que está justamente ese diálogo en que Aisel le habla y Vicky tiene como todos esos pensamientos que no los puede controlar, y es como una lluvia de ideas y una situación tensa, y a la vez es como gracioso porque los pensamientos de Vicky están como fuera de control y piensa un montón de cosas a la vez. También es un libro que tiene un montón de batallas, así que yo no soy muy fan de las batallas, como que tengo un problema de atención cuando leo así como muchas batallas, a veces me pierdo qué está pasando en una batalla. Así que creo que para resumir, es una novela que me gustó un montón, que no es lo que yo estoy acostumbrada a leer, este tipo de fantasía y este tipo de personajes. Soy de leer más historias que conectás más con los personajes, que o los sentís más cercanos a vos. Si bien estos personajes cada uno tiene su historia, es más el momento, su realidad actual, que todo su trasfondo, todo su pasado. No se enfoca tanto en el pasado, y a mí sí me gusta cuando el personaje lo conoces tanto o su historia es tan fuerte que conoces básicamente todo o casi todo de su vida. Entonces no soy de leer este tipo de historias, y sin embargo me gustó mucho. Me hubiera gustado que me hubiera llevado menos leerlos, pero bueno, capaz que es cuestión de acostumbrarme también. Pero fue más bien una montaña rusa, tanto de emociones como de intriga, porque a veces me enganchaba más y a veces me enganchaba menos. También creo que dependía mucho de las voces. Por ejemplo, toda la parte toda la perspectiva de Jax no me emocionaba mucho porque el personaje no me caía, o sea, no me provocaba nada. Entonces era como, bueno, no me importa, y además había ciertas actitudes como que me caían mal de su parte, sin embargo no es como el malo de la historia. Entonces era eso, era como esa dualidad de, bueno, no, saltemos a otro punto de vista. Ada Bella, que es la prometida de Aslor, si bien uno diría, esta va a ser un embole leer de su perspectiva, fue uno de los puntos de vista que más me gustó. También me resultó Aslor, me gustó mucho su punto de vista porque era como qué impotencia, qué mala gente, pero a la vez me interesaba mucho leer de su punto de vista. Entonces creo que fue como eso, como una suma de emociones diferentes, que bueno, algunas partes me entretenían más, algunas partes me entretenían menos. Igualmente, como les dije, me gustó y se los recomiendo, así que espero lo puedan leer. Lo que sí, tengo muchísimas ganas de leer la otra novela de Javier Miró, además de todos los pendientes que tengo, también quiero leer eso. Así que bueno, espero lo pueden leer, y si ya lo leyeron, bueno, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, o si no, qué piensan de la novela, si les puede gustar, si es su tipo o no. Saben que si les gustó este video le pueden dar like, también pueden compartirlo en redes sociales o mandárselo a sus amigos. También pueden suscribirse a mi canal, y si ya lo hicieron, denle a la campanita para que les avise cuando subo nuevo contenido. Y por supuesto nos estamos viendo en el próximo video. ¡Mua!